Buenos días, mi nombre es Camila Alejandra Giles Hernández. Actualmente me encuentro cursando el primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Esta presentación es para mi proyecto integrador de la materia de Maninfo. Mi pregunta de indagación es si la iconoclasia en el feminismo tiene algún impacto en la creación de nuevas leyes en favor de la mujer. Para lograr responder la interrogante, decidí plantear mi tema como una línea del tiempo que va desde 1840 aproximadamente hasta la actualidad. Haré énfasis en los momentos más relevantes, en los personajes que más han participado y aparte voy a hablar de cifras y datos numéricos que harán refuerzo a la explicación que voy a dar más adelante. Y para entender mejor el tema, he decidido dividirlo en varios subtemas que finalmente juntos van a lograr englobar toda la información que es pertinente para poder comprender el tema y llegar a donde quiero llegar con esta explicación. Los subtemas son la historia del sufragio femenino en Europa. Vamos a hablar de los momentos más relevantes, los personajes más importantes, los que más participaban, las ideologías y las cosas que hay que, o sea, como las más relevantes que van a sustentar mi investigación. Los subtemas que van de la mano, o que estos dos los voy a poner como si estuvieran juntos, es el 8M antes del sexenio de Andrés Manuel y el 8M durante el sexenio de Andrés Manuel, asistencia y demandas, y bueno, el segundo es asistencia, demandas y diferencias. Aquí hablaré brevemente de algunas problemáticas y algunas protestas que se llevaron a cabo antes del sexenio de Andrés Manuel, y luego cómo fue o cómo estas evolucionaron hasta el periodo actual, que ya casi acaba, pero cómo han evolucionado hasta ahora. Esto ya será hablando de asistencia, qué tanta atención se le daba por parte de los medios, etcétera. Y también hablaremos como de las diferencias que tenían antes, no solo en asistencia, sino qué eran las cosas que se pedían en ese entonces y qué son las cosas que se piden ahora que está el sexenio de Andrés Manuel, ¿no? También hablaremos de la parte más importante, que es aquí donde se cierra y se engloba la información o la respuesta a la pregunta, y será pues el tema de la implementación de leyes. Eh, Aquí vamos a hablar de cuándo se propusieron y de cuándo se aceptaron en la mayoría de las entidades federativas. Esto para hacer una comparativa entre el tiempo que tardaron en aceptarse ciertas leyes, cuántos años tardó la primera ley en favor de las mujeres que se aplicó, cuánto tiempo tardó en aceptarse la segunda, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a hablar de las diferencias y similitudes que tienen el movimiento feminista actual con el movimiento feminista de hace ya varios años, ¿no? Vamos a hablar de comparación de eventos. Esto se refiere a si hay eventos similares o cosas que hayan pasado de manera parecida en ese entonces y en la actualidad que puedan resultar como detonantes para llegar a la iconoclasia y cuáles son no solo como estos eventos detonantes que se parecen, sino también las protestas y las demandas que se parecen entre cada movimiento en el de hace varios años y en el movimiento actual. Básicamente, esta investigación tiene como objetivo ampliar la mirada de los lectores y cambiar el enfoque de la discusión a la hora de hablar de iconoclasia. O sea, no espero que piensen lo mismo que yo, pero que tengan una opinión mucho más fundada, con una información más amplia y mucho más vasta. Inicialmente, pues me gustaría definirla, ya que muchas veces es confundida con otros términos como vandalismo, pero principalmente lo primero que vamos a hacer va a ser definirla y diferenciarla de otros términos o de otras cosas por las que se le llama. También, mediante los datos numéricos y la información teórica, planeo brindarles una opinión mucho más fundamentada, como ya les expliqué. Voy a darles un contexto, hablando de qué es lo que está pasando en ese momento socialmente para que se llegue a una marcha iconoclasta, cuáles son las razones y cuáles fueron los intentos previos antes de llegar a la iconoclasia. Algunos conceptos importantes para la presentación, o bueno, para esta investigación, han sido la iconoclasia, el feminismo, sufragio, derechos humanos, también inseguridad, iconos religiosos, iconos gubernamentales, feminicidios y mujeres. Estos son los conceptos que más aparecen dentro de la investigación y que son los más importantes dentro de esta misma. Para comenzar, la iconoclasia es lo que muchas veces confundimos con vandalismo, que se hace dentro de las marchas de diferentes movimientos sociales. Sin embargo,
La iconoclasia ha sido utilizada a lo largo de los años por diferentes movimientos sociales, como ya les comentaba, como una manera de llamar la atención y captar la atención no solo del gobierno, sino de los civiles y de los medios de comunicación. Hablando específicamente del feminismo, hemos escuchado constantemente este tipo de discursos en los que se habla de que las feministas de antes eran feministas, que esas no son las formas, etcétera, etcétera. Para eso está esta investigación. Estos discursos no solo vienen desde el desconocimiento, sino que hablan también de un intento por demeritar la marcha y las luchas, por llamarlo vandalismo y pensar que estas cosas que están haciendo no son compatibles con las ideologías y todo lo que el movimiento comparte, ¿no? Mm. Aquí les presento una fotografía que fue tomada sobre un caso muy controversial, muy polémico en el 2020. Yo creo que algunos de nosotros podemos recordar esta situación. Y fue que, bueno, en el 2020 estamos viviendo una crisis horrible sobre feminicidios. Y esta foto fue tomada en las oficinas de la CNDH cuando un grupo feminista, un contingente, tomó las oficinas y estuvo instalado ahí durante, hasta donde entiendo, fueron meses. No solo esta foto fue una de las que se hizo virales, que aquí podemos ver una chica sentada en una de las oficinas, y lo que está en las paredes es iconoclasia, aunque podamos confundirlo muchas veces con vandalismo, ¿no? Aparte de esta foto, una foto que se hizo muy viral, eh, es la foto de una pintura que fue intervenida por una niña que estaba dentro del, bueno, que estaba con el contingente en ese momento. Y pues fue una foto que viralizó y que movió muchas cosas dentro de las personas cuando la vieron. Para continuar, tenemos el glosario, en el cual define varios conceptos que son indispensables comprender antes de comenzar con la investigación, ¿no? Empezamos con derechos humanos. Este se define a los derechos humanos como garantías que tenemos todas las personas sin distinción alguna. Es decir, los derechos humanos son irrenunciables, intransferibles y deben ser respetados bajo cualquier situación, no importa la circunstancia, todas las personas tenemos derechos humanos y merecemos que se nos traten bajo estos derechos sin ser agredidos, o sea, que estos derechos no se vean afectados sin importar tu sexo, tu etnia, tu raza, quién eres, de dónde vengas y o qué pudiste haber hecho. También está el concepto de feminicidio, que se define como la muerte violenta de mujeres a razón de género. Eh, Hago mucho énfasis en que se refiere a la muerte violenta, es decir, que no es simplemente una muerte causada por un accidente, sino que es un asesinato, es decir, un acto cometido con dolo. Para no meternos tanto en temas legales, los invito a, si este tema les interesa, pues que investiguen justo en esta página de donde saqué la definición, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ahí tienen todos los puntos que debe contar o con cuáles son los factores para definir el asesinato de una mujer como un feminicidio. Pero cuando habla de razones de género, las más visibles suelen ser cuando el asesinato fue cometido por celos o si hubo violencia sexual de por medio. Luego está feminismo, obviamente este es de los más importantes. Se define como una corriente de pensamiento que reúne ideas políticas y culturales para en conjunto lograr la liberación de la mujer. Es decir, también, bueno, también aquí una parte muy importante es eh, la transformación de las relaciones de poder entre ambos sexos. ¿Qué quiere decir? Que el feminismo lo que busca es que la mujer pueda ser libre de todo tipo de opresiones y que se balancee esa tan desbalanceada balanza, vaya la redundancia, de poder que hay entre hombres y mujeres. Ahora, la liberación de la mujer, por eso es que existen tantas ramas del feminismo,
no solo se consigue por medio de la liberación por la opresión sexista, también está la opresión por raza, la opresión por orientación sexual. Por eso es que existen ramas del feminismo como el afrofeminismo o hay colectivos de feministas que son lesbianas que defienden esta postura de que no solamente sufren por la opresión sexista, sino por opresión de raza o de orientación sexual. Finalmente, bueno, no, todavía nos falta uno, pero también tenemos la definición de iconoclasia, que es la acción directa a iconos con un trasfondo o un mensaje político. En pocas palabras, es eso. Es la destrucción a imágenes y monumentos que precisamente sean iconos de cosas que no se están atendiendo y que no se están cumpliendo en la sociedad actual. Un ejemplo, bueno, todo esto es con el fin de dar un mensaje y dejar algún pensamiento en las personas cuando vean este tipo de actos. Un ejemplo puede ser el popular caso del Ángel de la Independencia, ya que, bueno, el Ángel de la Independencia, como su nombre lo dice, es un icono, es la representación de la independencia y la libertad de los mexicanos y mexicanas. Pero este es de los monumentos que se destruyen en el 8M, debido a que cómo podemos estar hablando y cómo podemos tener un icono de libertad e independencia cuando vivimos en un país en el que las mujeres no pueden caminar libremente por las calles sin que se les acose, sin que estén intranquilas por el miedo de no volver seguras a sus casas o que simplemente no tengan la libertad de decidir plenamente sobre sus cuerpos. Finalmente, ahora sí, tenemos el concepto de vandalismo, que es la destrucción de propiedad pública o privada por la simple razón de querer y poder hacerlo. Es decir, y aquí está la diferencia entre vandalismo e iconoclasia. La iconoclasia está cargada de pensamiento y acto político. El vandalismo es simplemente una acción agresiva a alguna propiedad para quitarle cierta tenencia de belleza que puede tener y es simplemente por querer y por poder hacerlo. Con- Empezamos con el capítulo 1 en el que vamos a hablar sobre el proceso de investigación, es decir, como todo lo que se hizo antes para llegar a donde estamos ahorita con esta presentación. En el planteamiento de la pregunta, primero tuve que escoger un tema que me interesara y que me emocionara de estar buscando y de investigar. Y yo sabía que lo quería hacer sobre algún movimiento social, lo que es algo que a mí me interesa mucho desde siempre. Y sabía que lo quería hacer del feminismo porque aparte es algo es un tema que yo ya tengo bastante bien leído y bastante bien practicado. Entonces, ya sabía cuál sería mi tema. Sin embargo, todavía no estaba tan segura de cómo podía aterrizarlo para o sea, para desarrollar la pregunta y qué del feminismo específicamente, porque es un tema muy amplio, podía investigar para que me diera información teórica e información numérica. Entonces, con eso me llevó al desarrollo de la pregunta, el cual puedo decir que fue la parte más difícil, ya que, bueno, gracias a mi carrera me di cuenta de que las palabras tienen un valor muy importante y posicionamiento de una palabra dentro de una oración puede cambiar totalmente la manera en que las personas lo comprenden, lo ven y lo leen. Entonces, me tomó un buen tiempo, tuve varios borradores de la pregunta, pero después recordé, o sea, definí qué parte de lo del feminismo quería investigar. Recordé que en la preparatoria había hecho una investigación sobre la iconoclasia precisamente y que justamente hacía algo parecido a lo que estoy haciendo aquí, pero de una manera pues muy superficial, porque no nos dieron el tiempo suficiente para desarrollar bien una investigación como esta. Entonces decidí que lo quería hacer de esto
elaboré mi pregunta, entonces ya aquí fue cuando me puse a pensar qué es lo que me gustaría saber sobre el tema y en base a eso hacer la pregunta. Y bueno, después de eso me di cuenta que también algo de lo que iba a tener que hacer era dividir mi tema. Creo que inicialmente nada más tenía tres subtemas o tres puntos a buscar y bueno, algo que siempre tuve muy claro era hablar sobre la historia del sufragio femenino en Europa, porque bueno, este fue de los movimientos o de los grupos eh, partidarios o los primeros en hablar sobre que la mujer debería de tener mayor participación política y pues derecho al voto. Y esto ya inspiró a otros países o a otras mujeres en otros países a pedir lo mismo y a que ellas también merecían ese mismo derecho. Entonces, ese tema lo tenía muy claro. Tenía claro que tenía que hablar sobre el sexenio o la presidencia de Andrés Manuel, porque esto llegó a cambiar un montón de cosas, para bien o para mal, ya más adelante lo veremos, pero sabía que lo tenía que añadir y ya después, conforme fui investigando, me di cuenta que tenían que surgir otras cosas que eran pues también muy importantes y que eso me iba a ayudar como a sustentar y a responder la pregunta, ¿no? Porque si no iban a quedar huecos que de repente podrían ser conflictuosos para el lector para lograr entender la pregunta, ¿no? Ya la parte de búsqueda de fuentes en lo personal no fue tan difícil. Uno, porque pues tenemos esta clase que precisamente nos enseña a buscar fuentes apropiadas para este tipo de trabajos. Y dos, porque en la preparatoria participé mucho en concursos de debate y esas cosas. Y justo para ir elaborando los argumentos, hablamos, o bueno, nos enseñan a buscar fuentes confiables y como que nos den exactamente lo que nosotros estamos buscando. Entonces, yo recordé un reporte del INEGI, que ya ni me acuerdo de qué era el debate esa vez, pero justo hablaba del índice de violencia en diferentes ámbitos y diferentes tipos de violencia. Entonces, yo dije, creo que eso me puede funcionar y de ahí lo tomé y eso me ayudó muchísimo. También creo que algo que me ayudó mucho y que me da como mucha tranquilidad es que para los conceptos usé o traté, me esmeré muchísimo en buscar fuentes que fueran especialistas en la materia, ¿no? O sea, si estaba hablando para la única que no encontré pues ninguna fuente específica fue para el concepto de vandalismo. Eso es una página que te da definiciones de ciertos conceptos, pero para feminicidio usé una página del gobierno que está especializada para definir conceptos legales, porque bueno, finalmente el feminicidio es un concepto jurídico. También cuando hablo de derechos humanos, pues me voy directamente a la definición que nos da la CNDH y todo este tipo de sitios que están especializados en darte una definición o en darte información que sea específica del tema. Y bueno, aquí básicamente es lo que les estoy contando. Entonces, con esto pasamos al capítulo 2. Bueno, la foto que tenemos aquí es de unas sufragistas en los años 50, pero la diferencia de las demás fotos que vamos a ver adelante, estas son sufragistas mexicanas. Esto, si no me equivoco, el sufragio femenino se alcanzó en el 68, algo así. No tengo el dato preciso, pero acá el movimiento sufragista empezó muchos años después. Empezaremos hablando de la historia del sufragio femenino en Europa. Eh, bueno, el primer intento que se dio por el derecho al voto de la mujer fue el 3 de agosto de 1832 en el Parlamento de Gran Bretaña. Y fue que una mujer llamada Mary Smith se presentó en el Parlamento y defendió que, como lo vemos aquí, como ella pagaba los mismos impuestos y estaba sujeta a las mismas leyes que cualquier hombre, debía de tener el mismo derecho a elaborarlas.
Y esto es pues totalmente cierto. Las mujeres debían pagar impuestos y debían de acatar las leyes, sin embargo, no gozaban de de los mismos derechos civiles y los mismos privilegios de los que gozaban los hombres. Entonces, el diputado Frederick Trench acusó que las mujeres que estaban dentro de todas las mujeres que quisieran participar como diputadas estarían puestas en situaciones de dudosa moral, ya que estarían noches enteras deliberando, encerradas en habitaciones con otros hombres, a lo cual se le replicó que es bien sabido que el honorable y galante diputado suele pasar noches enteras en compañía de damas sin que ocurra nada indigno. Esto apelando a que, pues, lo que estaba diciendo no tenía sentido, ya que él mismo lo hacía y él no cometía, como aquí dice, ningún acto indigno. A lo cual él simplemente respondió que sí, pero nunca estamos encerrados. Esto indignó fuertemente a las sufragistas y dio la primera negativa al sufragio femenino. O sea, este fue el primer intento y fue un rotundo no. El tema del sufragio en general era algo muy controversial, ya que en esta época únicamente el 20% de Gran Bretaña tenía derecho al voto. Y las únicas mujeres que podían votar eran las mujeres solteras y viudas. Las personas como más radicales que defendían el sufragio hablaban del sufragio del hombre universal, ya que como decimos aquí, solamente el 20% de los hombres tenían el derecho a votar y estos eran hombres blancos y de clase alta. Entonces esto reducía el grupo un montón. Esto excluía a la mayoría de los hombres y era el voto para únicamente unos cuantos. 30 años después, los ideales sufragistas fueron publicados en el periódico y el número de alfabetización aumentó. Entonces, pues más gente tenía acceso a esta información. Ojo, cabe aclarar, en este entonces el movimiento sufragista aceptaba a hombres dentro del grupo. Entonces se unía pues más gente que ya podía leer y escribir una vez que estaban publicando como los ideales del movimiento en ese entonces y esto hizo que la gente empezara a unirse y el movimiento pues ganó fuerza. Como mencioné, solamente los hombres blancos y de clase alta podían votar en ese entonces, pero en 1867 esto cambió, ya que se extendió el derecho al voto entre los hombres. Sin embargo, en la reforma electoral se usaba la palabra men de hombres como mankind, como hablando de humanidad, en lugar de usar la palabra males, refiriéndose a varones, ya un tema más de género. Por lo cual, las sufragistas decidieron tomar esto como una buena oportunidad para presentarse en las elecciones. Ellas llegaron a las urnas, entre ellas, bueno, Lily Maxwell se presenta e intenta votar, a lo cual se lo niegan rotundamente. No únicamente fue ella, sino que otras sufragistas se presentaron a intentar votar y pues fue un no rotundo. Entonces, para que evitar estas confusiones, el gobierno ya después salió a decir que en ningún momento se hacía referencia a que las mujeres podían votar, que únicamente los hombres, es decir, no solamente las excluían de las votaciones, sino que, pues sí, literalmente la palabra men se usaba como para englobar a toda la humanidad y hasta de eso resultaron excluidas, ¿no? Cero iban dos. Para la mala suerte de los antisufragistas, los ideales sufragistas empezaron a reproducirse, empezó a hacerse una conversación como mucho más recurrente y el movimiento ganó cierta publicidad en los medios y las personas empezaron a simpatizar con la lucha, a lo que los antisufragistas opinaron que darle el derecho al voto a la mujer era como darle dos votos a su marido, ya que ellas estaban muy influenciadas por ellos
y que ellas harían exactamente lo que sus maridos les dijeran. Aquí se ponía a la mujer como un objeto pasivo esperando órdenes, más que como un sujeto activo e independiente con sus propias decisiones, ¿no? Peor aún, todo esto, ellos decían que al haber mujeres diputadas, esto iba a destrozar totalmente la estructura de la familia, que esto traería discordia a los hogares y que además de todo, que esto podía poner en riesgo como la condición o la sanidad física de las mujeres, ya que la actividad política era muy intensa y que sus cuerpos no lo soportarían. Sin embargo, en 1869, las mujeres del estado de Wyoming en Estados Unidos consiguieron el derecho al voto. Esto junto con el hecho de que en 1881 en la isla Man, que también estaba bajo dominio británico, se consiguió que las mujeres viudas y solteras tuvieran el derecho al voto. Esto les dio una gran esperanza a las mujeres y fue entonces cuando en 1897 se fundó, se formó la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino o la NUWSS por Millicent Fawcett. Ella fue quien formó el grupo inicialmente. Entonces fue cuando comenzaron a hacer mítines en las calles, que con lo revolucionario que ya eran las ideas sufragistas, el hecho de que hubieran mujeres tomando espacios públicos, siendo que ellas estaban vetadísimas de la esfera pública, y aparte que usaran estos espacios para expresar sus opiniones, era algo súper revolucionario y que movía a mucha gente. Esto era pues muy controversial, ya que pues cabe aclarar que el espacio es político y se estaba usando por mujeres. Esto pues claramente no gustó a mucha gente y opinaban que las sufragistas y las trabajadoras sexuales estaban en el mismo nivel. Las ponían dentro de la misma bolsa y deberían de ser tratadas con el mismo respeto, ya que pues los consideraban la misma cosa y ambas las veían como mujeres de poca monta. Esto hizo que las mujeres que salían a dar sus discursos y que hacían los mítines en las calles fueran golpeadas, les gritaran, les aventaban cosas, las empujaban, les hacían comentarios como con índole sexual. Y esto era tan grave que los policías tenían que intervenir y tenían que estar cuidando a las sufragistas. De hecho, si ven con un poco más de detenimiento la foto, aquí se ven las sufragistas caminando por el centro de la calle, pero van resguardadas por policías alrededor. Y no era porque estuvieran cuidando a los demás de ellas, sino más bien viceversa, las estaban cuidando a ellas de los demás. Para el siglo XX abrieron carreras como medicina y derecho para las mujeres y el número de mujeres educadas aumentó. Esto, pues, sin embargo, el derecho al voto pues seguía estancado, no había gran avance. Entonces, a esto entra en escena la activista Emmeline Pankhurst, quien ella opinaba que acciones, no palabras, que las mujeres debían actuar como un ejército al cual ella comandaba. Ella era la cabeza del movimiento en ese momento. Ella fue quien primero concluyó, o sea, de las primeras que propuso que los hombres no debían de formar parte del movimiento, que este debería de ser por y para mujeres. Entonces, ella sacó a todos los hombres que formaban parte del grupo y se negó a participar con cualquier partido político. Y entonces fue cuando ella formó la Unión Sociopolítica de Mujeres, bueno, en inglés WSPU, en 1903. Esto obviamente no solamente redujo el grupo, ya que pues tuvo que sacar a mucha gente, sino que también por las ideas que ella tenía, pues muchas activistas desertaron y se salieron del movimiento. El compromiso de Emmeline era tan fuerte que incluso una de las personas que terminó sacando fue a una de sus hijas. Y esto pues no gustó a mucha gente, lo que hizo que en 1914, de los 50,000 miembros que eran, en 1914 quedaron únicamente 5,000 miembros.
Eh, Entre las ideas que Emmeline tenía es que debían de generar mucho ruido y de llamar la atención de los medios y de la prensa para que la gente mirara y generar cierta presión social para que el gobierno atendiera las demandas así, ¿no? Entre las tácticas que ellas usaban para llamar la atención o para captar la atención de las demás personas era interrumpir los mítines de otros partidos, intentar entrar al parlamento y presentarse en los domicilios de miembros del gobierno y encadenarse a ellos o lanzarles cosas. Esto entre muchas otras cosas de las que de repente volveremos a mencionar más adelante. Esto hizo que empezaran a encarcelar a varias de las miembros que estaban dentro del grupo, y esto hacía que las encarcelaban y al salir eran vistas como heroínas por el resto de las mujeres que formaban parte del movimiento. Para entonces, en 1908, se llevó a cabo una protesta que según el periódico, que era muy importante y era muy concurrido en ese entonces, como era The Times, lo catalogó como el evento con mayor asistencia en el último cuarto de siglo. Es decir, esto fue un evento súper relevante. La protesta se llevó a cabo en Hyde Park y juntó aproximadamente unas 500,000 personas. O sea, Emmeline no solo después de perder un montón de sus miembros, los recuperó todos, logró movilizarlos. O sea, como les menciono, el que mujeres estuvieran tomando espacios públicos era súper polémico, entonces verlas no solo ya tomando espacios públicos para dar sus opiniones ya era loquísimo, sino que acá también estaban tomando espacios públicos y estaban manifestándose de maneras ya mucho más físicas, ¿no? La realidad de todo esto es que, pues, esto, así como los que no estaban de acuerdo con el movimiento, hizo que muchas mujeres, como les repito, desertaran. Y aquí finalmente Millicent Fawcett decidió separarse totalmente de Pankhurst y o sea, ella, junto con ella, se fue todo el grupo de NUWSS, y las únicas que se quedaban como siguiendo con las acciones directas eran las sufragistas que trabajaban con Pankhurst, ¿no? La realidad es que dentro de las cárceles las sufragistas sufrían muchísimo, ya que ellas adentro de las cárceles se aplicaban huelgas de hambre, entonces se negaban a comer, pero esto no le convenía ni a la policía ni al gobierno, así que decidieron empezar a obligarlas a comer por maneras. Los medios que ellos utilizaban para obligarlas a comer eran, además de dolorosos, eran muy peligrosos, ya que no, sí hay fotos, pero son demasiado gráficas, pero para no hacerles el cuento tan largo, las obligaban a comer, les introducían como un tipo embudo por la garganta y por ahí obligaban a la comida a entrar dentro de sus estómagos, ¿no? Entonces, esto pues le pareció más fácil al gobierno obligarlas a comer y a exponer sus vidas que darles el derecho al voto. La represión dentro de las protestas se volvió cada vez más fuerte. Ya no solo esto, o sea, el gobierno comenzó a criminalizar todavía más a las sufragistas, entonces pues se les trataba como tal, como criminales dentro y fuera de la cárcel, lo que llevó a que en 1910 se convocó a una manifestación para pedir para pedir que se continuara estudiando, o sea, que las mujeres todavía pudieran seguir con su derecho al estudio, ya que este tipo de cosas, estos privilegios, aunque no debían de ser privilegios que ya estaban obteniendo las mujeres, ya se estaban viendo amenazados por todo este conflicto que había entre las feministas y, bueno, las sufragistas y el gobierno, ¿no? Entonces, cuando se convoca esta manifestación, para disolver la protesta se recurrió a policías
que venían de los barrios bajos de Londres. Entonces, estos no eran los mismos policías que habían estado como disolviendo las marchas, lo que, lo que llevó a que las varias feministas, bueno, varias de las manifestantes sufrieran de golpes e incluso agresiones sexuales a las cuales también se unieron transeúntes, gente que venía caminando y que se le hizo fácil también entrarle al quite, ¿no? Dentro de esa trágica fecha, murieron 3 manifestantes a causa de las heridas causadas por los policías y la fotografía de una mujer en el suelo a punto de ser golpeada circuló por todos lados y esto espantó a la gente. Obviamente la gente pensó como, ¿qué está pasando en estas marchas? Y esto les generó justamente lo que el gobierno no quería, les generó más simpatizantes, porque más gente, pues por más malas que pudieran ser las sufragistas, qué tan malas eran que merecían ser tratadas de esa manera, ¿no? La postura del gobierno fue directamente culpar a las sufragistas, seguirlas criminalizando y lo único que pasó o que mejoró fue que se introdujo una reforma legal que mejoró en algo la situación de las sufragistas dentro de las cárceles, pero pues las de afuera que hacían. Mientras tanto, el proyecto ya llegaba a un debate parlamentario entre que los diputados estaban discutiendo entre si se debía de otorgar el voto femenino o no, ya la presión social era demasiada, entonces ya por lo menos ya habían logrado que ellos se lo plantearan y que pensaran o discutieran un poco de si se debía de aceptar o no. Y lo que se estaba discutiendo es si por lo menos las mujeres viudas o solteras debían tener derecho al voto. Sin embargo, ellos concluyeron que la mayoría de las mujeres solteras o viudas iban a votar por el Partido Conservador. Entonces, como esto ponía en riesgo sus intereses, el proyecto fue descartado totalmente en 1912. Para Pankhurst, para Emily, fue totalmente, esto le dio luz verde para continuar con su siguiente táctica, la cual era la del cristal roto. La iconoclasia o la violencia dentro de las marchas aumentó en gran medida. No había casa de diputado que quedara libre y no había sufragista que quedara libre de la cárcel. Parejo, a las que alcanzaran a agarrar las metían a la cárcel y la casa o la propiedad privada de los diputados que se pudiera hacer iconoclasia sobre de ella era lo que se hacía, ¿no? Y esto fue un conflicto tan fuerte entre estos dos grupos que en 1913 se generó una ley que se conoce como la del gato y el ratón, ya que dentro de las cárceles pues dejaban a las sufragistas, las alimentaban poco y realmente su salud no importaba, entonces las dejaban debilitarse dentro de las cárceles hasta que estuvieran lo suficientemente débiles y vulnerables para liberarlas y una vez que estuvieran recuperadas, de nuevo las detenían y las encarcelaban. Realmente no sabemos qué hubiera pasado si este conflicto entre ambos grupos hubiera seguido, ya que con el estallido de la Gran Guerra, esto interrumpió la actividad del grupo de Emmeline, ya que ella se puso en modo patriota y se puso a la disposición de su gobierno. Pero, mientras tanto, Millicent Fawcett aprovechó para seguir con su campaña y en lo que pues los hombres estaban preocupados por la guerra, ella pues siguió reclutando mujeres para que se unieran y seguir generando presión social, lo que esto hizo que se convenciera al Parlamento y a gran parte de la sociedad que las mujeres de hecho sí merecían el derecho al voto. Entonces, aprovechando como todo el desorden que había dentro de la sociedad, ahí ellas entraron y se estableció la propuesta y se logró, no solo se intentó, se logró convencer al Parlamento de que se aceptara esto, ¿no? En 1918,
se aprobó la primera ley que aceptaba que todas las mujeres tuvieran derecho al voto. Sin embargo, esto era únicamente para mujeres mayores de 30 años y para los hombres se extendía hasta los 21. Es decir, ahora todos los hombres y mujeres podían votar, pero las mujeres tenían que esperar 10 años más que los hombres, o bueno, 9 años más para que tuvieran permiso de votar. Entonces, las campañas continuaron unos 10 años más y finalmente en julio de 1928 se equilibró y se emparejó todo el derecho al voto. Hombres y mujeres a la misma edad iban a poder votar sin importar si estaban casadas, viudas, solteras o lo que sea. Para entonces, ya feministas o bueno, sufragistas como Fawcett o Despard, que no apareció dentro de esta conversación, pero también ella es una activista muy importante dentro del movimiento, dijeron entonces, jamás pensé que vería la concesión del voto, pero cuando un sueño se hace en realidad, hay que ir por el siguiente. ¿Por qué? Porque antes de conseguir el derecho al voto, las mujeres no tenían ni derecho a propiedad, ni a emitir testamentos, ni a la custodia de sus hijos. Es decir, aunque ellas hubieran tenido a los hijos, por ley no eran suyos. Entonces, una vez que se había conseguido el voto, ahora tocaba ir por el resto de los derechos políticos de las mujeres. Finalmente se consiguió el derecho al voto y de no haber sido por todas estas mujeres que alzaron su voz, que hicieron ruido en la prensa, que fueron criticadas, que fueron golpeadas, que fueron violentadas, que acuerparon las marchas, quizás no estaríamos donde estamos ahorita. Y me gustaría cerrar esta parte con una frase de una película que, por cierto, les recomiendo mucho, que se llama La sufragista. Bueno, en inglés, bueno, creo que el nombre original creo que está en francés, pero la frase dice, que sean los cristales de las ventanas los que se rompan, no los cuerpos de las mujeres. Esta frase es una frase que de hecho se volvió como muy viral en redes y pues hay que hacer caso. Hay que mirar cuando hay un grupo que está siendo afectado y que necesita que volteemos a ver y que veamos las problemáticas que están viviendo. Para continuar con la información teórica, nos transportamos a la actualidad y vamos a hablar sobre el 8M antes del sexenio de Andrés Manuel. Aquí vamos a hablar de la asistencia y de sus demandas. Al igual que el movimiento sufragista, se necesitó de un detonante para que el movimiento despegara en sí y en nuestra actualidad ese momento o ese punto que hizo que el movimiento despegara fue el inicio del sexenio de Andrés Manuel. Porque a pesar de que el término como feminicidio ya tenga muchos años dentro del Código Penal y que aunque ya habíamos vivido por sexenios de otros presidentes que ya habían sido muy violentos, todos, hice mi investigación, se habían mantenido en un nivel bastante similar, aunque sí aumentando, casi todos estaban en el mismo nivel y con unas diferencias en el índice de violencia mínimos. Digo, igual no debería de existir, pues, pero igual todos se habían mantenido como bajo el mismo grado. Algunas de las protestas o algunos de los registros que hay de algunas protestas es que a partir del 2009 artistas como Elina Chauvet hizo una puesta en escena con zapatos rojos en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto era como una manera de conmemorar a todas las víctimas de feminicidio que habían habido hasta ese momento. El performance empezó en 2009, pero este se siguió repitiendo todos los años y ya no solo se hizo en la Ciudad de México, sino que muchos otros estados empezaron a replicarlo. Esto fue hasta el 2018-2017. Y otro que se hizo, de este no encontré tantas fotos, este no fue tan sonado, fue que en algunos estados mujeres se tendían en los centros históricos o en los zócalos de sus ciudades como, bueno, fingiendo que estaban muertas a manera de protesta de todas las víctimas de feminicidio, ¿no? Igual yo recuerdo haber visto algunos videos en los que se criticaban y decían, ay, qué ridículas, este tipo de cosas, ¿no? Igual.
No encontré tanta información sobre protestas de ese entonces, pero esto no quiere decir que no se hicieran, sino que los medios no le daban la importancia necesaria. Les digo, esta protesta de los zapatos rojos tiene desde el 2009 que se está haciendo, pero todos los artículos que encontré al respecto han sido de los últimos años, o sea, como haciendo un recuento de estas protestas. Los registros sobre el movimiento antes del sexenio de Andrés Manuel son escasos, pero como les digo, o sea, esto no tiene que ver con que no se hiciera, sino que había muy poca atención. Las cifras de feminicidio en el país iban a la alta, de nuevo de una manera muy leve, pero el movimiento lo único que estaba pidiendo, el movimiento feminista lo que estaba pidiendo era seguridad, ya que pues cada año esta cifra aumentaba y la gente, el gobierno no hacía nada al respecto, ¿no? Según el INEGI, las mujeres y la prevalencia de víctimas de violencia sexual en el 2019, en el 2016, disculpen, es del 41.3% y de violencia psicológica de un 49.0%, con un total de un 66.1%, o sea, más de la mitad de las mujeres hasta el 2016 habían sido víctimas de violencia sexual y violencia psicológica. A lo largo de los distintos sexenios, la cifra de violencia se mantuvo en un promedio similar, pero aumentando de manera paulatina. El movimiento feminista no tenía mucha presencia ni entre la opinión pública, ni en redes, ni en los medios. Se hablaba muy poco al respecto. A la hora de hacer las marchas del 8 de marzo no había realmente los espacios y de hecho mucha gente ni siquiera sabía cuál era el Día Internacional de la Mujer. Y en ese entonces todavía era muy común que se felicitara a las mujeres en esa fecha, obviamente por el desconocimiento que había en ese entonces y porque de nuevo no había tanta información al respecto, pero pues era una manera de vivir el 8M de una manera muy distinta como lo hacemos ahora. Ok, entonces ahora sí, ya llegamos al 8M durante el sexenio de AMLO. Aquí vamos a ver la asistencia, las demandas y las diferencias con el 2016, que esto fue como el año en el que más hubo información sobre el tema, ¿no? Del antes. Los registros de marchas violentas empiezan en el 2019, justo cuando entra Andrés Manuel a la presidencia. Y esto no tiene que ver con nada más con que López Obrador dio inicio a su presidencia y no fue tan amable y tampoco fue tan bien recibido por los grupos feministas, ya que en ese entonces, ahorita no sé darles bien la cifra, pero en ese entonces estábamos con un promedio de 11 feminicidios al día, entonces ya era un punto bastante crítico. Ya las mujeres estaban acumulando este coraje de no ser escuchadas por el resto de los presidentes y luego entra este señor a su presidencia y la violencia tiene un pico fuertísimo a partir del 2019. La violencia total, o sea, de violencia física, sexual, psicológica, económica, etcétera, en el 2019 tuvo un aumento de un 73%, o sea, muchísimo más de la mitad. Entonces, esto ya marca que no solo es que se estuviera acumulando y que fuera el momento en el que estalló, no, es que se estuvo acumulando y cuando él entra a la presidencia ninguna mejoría no hay ninguna mejoría por estos casos de inseguridad y de violencia que hay hacia las mujeres. En cambio, empeoran, ¿no? La violencia a la mujer en el ámbito urbano y en el ámbito aumentó en un 60% y bueno, en el ámbito rural y urbano ambas aumentó en aproximadamente un 60%, dando un total de un 138% más en casos de feminicidios que en el 2015. Cabe aclarar que en el 2015 todavía estábamos
pues en lo que se suponía eran de los sexenios más violentos, y ni siquiera el sexenio más violento tiene tantos casos de feminicidios como en el sexenio en el que estamos viviendo actualmente. Ciertamente esto representó un punto crítico para las mujeres y obviamente para las feministas, que eran todas estas mujeres preocupadas por la situación. Y esto hizo que la primera marcha iconoclasta fuera en el 2019, ¿no? Cuando este tema estalló, cuando estábamos en un serio peligro. Y también esto, digo, obviamente está, pues la parte más fuerte es el contexto que estamos viviendo dentro de nuestro país, pero hay que recordar que también el mundo en general estaba viviendo una crisis en cuanto a violencia feminicida, como fue el caso de Chile. Muchas de las protestas de las feministas chilenas se hicieron virales, incluso hubieron artistas como Mon Laferte, que bueno, ella es una cantante chilena, que protestaron en premiaciones o que sacaron canciones a manera de protesta, ya que ellas también están viviendo un punto crítico. Entonces, todo el calor de la violencia que no solo estaba viviendo México, sino el mundo, hizo que las mujeres se vieran orilladas a recurrir a la iconoclasia. Aquí tenemos una foto. Hay que aclarar que aquí ellas, bueno, ellas verdaderamente aplicaron el acciones, no palabras de Emmeline Pankhurst, y ellas actuaron, que no había otra opción, que como podemos ver antes, cuando se hicieron las protestas pacíficas, nadie volteó a ver, nadie consideró que esto era un problema, nadie consideró que era algo de lo que se debía de hablar, hasta que en el 2019 se hicieron este tipo de marchas, este tipo de manifestaciones, ¿no? A partir de entonces, la asistencia a la marcha y la creación de colectivos ha ido a la alza, o sea, ya hay un montón de colectivos. De hecho, una de las cosas más grandes, aunque ahorita el colectivo está bastante cuestionable, el colectivo que formó o que tuvo la idea de el 9 Nadie se mueve, que es el paro nacional que se hace, aunque ya ahorita mucha gente no lo hace. eh, pues imagínense el poder que tenía en ese entonces de lograr que muchas mujeres nos quedáramos dentro de nuestras casas a manera de protestar y de demostrar lo importantes que éramos, como para que por fin el gobierno hiciera algo por nosotras, por ayudar a que nos mantuviéramos vivas. Eh, Esto llevó a que en el, en una diferencia de un año, en el año de 2022 hubieron 75,000 asistentes a la marcha, y con un año de diferencia, en el 2023 se dio un número aproximado de 90,000 asistentes. O sea, en el año que estamos actualmente, en la marcha del 8 de marzo, hubieron aproximadamente 90,000 asistentes. Y algunas de las consignas que gritaban las manifestantes eran las que podemos ver en pantalla. Les doy un segundo para que las vean. Todas estas son muestras de lo que se estaba pidiendo, y lo que se pide no es nada más que seguridad y libertad de las mujeres, porque puedan estar tranquilas en las calles y que puedan vivir una vida libre de violencia y sin miedo a que te asesinen simplemente por ser mujer. Bueno, como les mencionaba, todas estas consignas son una muestra que, bueno, tristemente, todas las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, y muchas veces no nos damos cuenta porque es algo que está tan normalizado y que está tan presente en nuestra cotidianidad, que no lo notamos, que pensamos que es algo del día a día, y aunque sí es algo del día a día, no está bien y no tenemos por qué no tenemos por qué aceptarlo. Ahora pasamos a ya de las últimas partes de la información teórica. Aquí vamos a hablar sobre la implementación de leyes y su relación con el movimiento.
Puse estas leyes, que son las más importantes, para demostrar como la evolución que ha tenido del tiempo que se aceptaron, bueno, el momento en el que se propusieron las leyes a la fecha de su aceptación, o por lo menos en la mayoría de las entidades federativas, ¿no? Está primero la Ley Olimpia, que se desarrolló en el 2018 cuando tuvo el boom, justo el caso de Olimpia, que sufrió, se rolaron sus fotos íntimas y a inspiración de ellas se propuso esta ley. Y aunque se planteó en el 2018, esta no se aprobó hasta, bueno, en la mayoría de las entidades, hasta 2022. O sea, aprobada es reciente. La ley Ingrid, que también defiende la protección de las fotos de las mujeres antes y después de su muerte, se desarrolló en el 2020 y se aprobó en el 2021. Aquí podemos ver que simplemente, o sea, simplemente hubo una diferencia de un año. Y la ley vicaria se desarrolló en el 2021 y se aprobó en el 2022. Acá también hubo un año de diferencia, sin embargo, me he dado cuenta que esta es una ley muy poco conocida, entonces voy a hacer un pequeño énfasis. La ley vicaria es una ley que protege a todas las mujeres de la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es cuando una pareja, bueno, tiene hijos, finalmente se separan, se divorcian y el esposo, bueno, en la mayoría de los casos es el esposo, eh, amenaza y chantajea a la mujer con el hijo. O sea, usa el hijo como una manera de asustar, de amenazar, es que te voy a quitar al niño, etcétera, etcétera. Eso también es un tipo de violencia, ¿no? Y su nombre es violencia vicaria. Después de haber explicado más o menos cómo ha sido la historia del sufragio femenino y cómo ha sido la evolución del feminismo a lo largo de estos últimos años, podemos notar la importancia que tiene en nuestra sociedad y lo importante que pueden ser las marchas y las maneras de marchar, de exigir y de demandar, cómo cómo las técnicas que se usan para captar la atención de la sociedad pueden cambiar totalmente el punto de la conversación. Porque si no se hacía el uso de la iconoclasia, no se volteaba a ver, no hacía ruido, no llamaba la atención y por lo tanto no se generaba esta presión social que orilla al gobierno a ponerse trucha y aplicar estas leyes. Ojo, también cabe aclarar, estas leyes no quiere decir, o sea, que estas leyes se hayan aplicado, por ejemplo, cuando entra Andrés Manuel, no quiere decir, no habla tanto de la eficacia del gobierno, más bien de la eficacia del movimiento, ya que, pues como podemos ver las fechas, después del 2019 que empezaron las marchas violentas, es cuando el tiempo de aceptación para una ley empieza a recortarse. Entonces, estamos hablando más de una necesidad, porque cabe aclarar que una ley no se propone, no se aplica si no existe una necesidad de por medio. Entonces, el que existan estas leyes es porque la violencia de este tipo, esto es las primeras dos hablan un poco de violencia digital y la última habla de violencia económica y bueno, violencia vicaria, ¿no? Entonces, si estas violencias no existieran y se hubieran atendido a tiempo, no necesitaríamos esas leyes. Y de no ser porque el gobierno hiciera su trabajo y las aprobara a tiempo y actuara a tiempo, no se necesitaría de marchas iconoclastas que exijan que estas leyes existan y que se cumplan. Esto también está muy relacionado al status quo de un grupo oprimido. Habla de una necesidad, habla de la necesidad de estar bien, de estar a salvo y de vivir, no de sobrevivir. Cambiar la perspectiva de la conversación, el llamar la atención y de esta manera transformar
las dinámicas que tenemos dentro de nuestra sociedad. Gracias a la iconoclasia, el proceso de aprobación de leyes se vio recortado y se vio, pues, mucho más agilizado. Esto nos da entrada al último capítulo, o bueno, sí, al capítulo de la información numérica. Para comenzar con la información numérica, aquí tengo algunas gráficas que enseñan cómo ha ido aumentando la violencia en el ámbito rural y en el ámbito urbano, o sea, con todas las mujeres que viven en campo o en el pueblo y todas las mujeres que viven en la ciudad. Por ejemplo, aquí podemos ver que en total la violencia en el ámbito rural ha aumentado hasta un 60% en el 2021, o sea, ya estando Andrés Manuel en la presidencia. La violencia psicológica también ha aumentado muchísimo. En la única manera en la que no ha aumentado tanto ha sido la violencia económica, pero la que sí tiene un crecimiento considerable es la de la violencia sexual. Aunque no es tan alta como la violencia, bueno, como la violencia psicológica o violencia económica, aquí sí hay una gran diferencia del crecimiento que ha tenido. También en el ámbito urbano, igual la violencia sexual es la que tiene como el mayor aumento entre 2016 y 2021. Las que se han mantenido más o menos igual ha sido la violencia física y el único tipo de violencia que ha disminuido ha sido la violencia económica. Aquí podemos ver que cuando pues en el 2021 ya había entrado AMLO al mandato, pues empezó a aumentar la violencia. En algunos casos, pues no tanto o muy poco, pero en algunos otros, como es la violencia sexual, sí creció muchísimo. También, este es como de los datos más relevantes para mí, este lo tuve que buscar, yo personalmente tuve que estar buscando artículos que hablaran más o menos de la asistencia, porque ni siquiera el INEGI tiene estos datos, sobre el 8 de marzo, por aquí tengo algunos de los artículos de donde saqué esas cifras, y es que, por ejemplo, podemos ver que en el 2016, que es cuando se tiene el primer registro de una marcha por el Día de la Mujer, fue de unas 6,000 personas. O sea, todavía no eran nada las personas que asistieron a esa marcha, fueron únicamente 6,000 personas. Pero en 2019, cuando entra Andrés Manuel, hay una asistencia de más de 20,000 personas. Entonces, esto ya denota un crecimiento no solo abrupto, sino que es preocupante porque como ya les he mencionado antes, si van todas estas mujeres, quiere decir que hay una necesidad muy fuerte. Y este no solamente es el crecimiento más abrupto. De 2019 a 2020 aumenta a más de 80,000 personas. O sea, es una cifra bastante considerable. Es una cantidad que preocupa porque es la cantidad de mujeres que están preocupadas, que se sienten en riesgo y que no ven ninguna mejoría dentro de la seguridad de nuestro gobierno actual. En el 2023 ya la cosa cambió un poco, pero igual siguen siendo 90,000 asistentes. Entonces, esto habla de que qué chido que haya tanta movilización por parte de las mujeres, pero también es cierto que no deberíamos de necesitar este tipo de movilizaciones. Ahora, esto también fue una información que saqué, que junté, que recabé yo solita. Em, Esto habla más o menos de la atención mediática que se le ha dado al movimiento a partir de 2016 hasta el 2023. Yo personalmente me tomé el tiempo de buscar y de revisar los artículos uno por uno, porque aunque yo buscara asistencia al 8M en México 2016, no importa cuántas maneras para buscar este tema usara, no me aparecía nada de información. No les miento cuando les digo que en 2016 habían 3 artículos. En serio, únicamente 3 artículos. O sea, del 2016 creo que sí eran como 2 o 3 y toda la información que salía no era, o sea, aunque arrojaba 1,000 y cacho resultados, únicamente 3 hablaban sobre la marcha del 2016. Luego, en el 2019, esto aumentó, ya que empezaron a ver, aquí les pongo aproximados, porque si no, la verdad es que nunca hubiera acabado con tanta información. Pues ya eran más de 20 artículos que hablaban sobre el tema, porque también habían muchos artículos que hablaban sobre el 8 de marzo, pero no eran de esas fechas.
ya eran más de 20 artículos. Luego, en 2022, ya eran más de 60 artículos que hablaban del tema y esto, o sea, les digo, es un aproximado. Seguramente eran muchos más. Y en 2023 es una cantidad inmesurada. Son más de 80 artículos los que hay. Y de nuevo, qué bueno que ya se les está dando esta atención. Sin embargo, qué triste que se haya tenido que llegar hasta las últimas instancias para lograr que los medios se interesaran y dijeran, ah, esto está interesante, porque realmente, y esto es algo muy triste, actualmente lo que más mueve a los medios es la mercantilización de la noticia, lo que más venda, lo que más genere clics, lo que tenga más morbo, y obviamente la destrucción de monumentos o lo que muchos medios llaman como vandalismo es algo de mucho morbo. Ya a la gente le interesa, ya a la gente le llama la atención. Entonces, qué triste que se haya tenido que llegar hasta estas instancias para que los medios y nosotros como sociedad volteáramos a ver y nos preocupara esta problemática. Finalmente, aquí está lo que les presentaba antes. Lo que tardó para que se aprobara una ley en favor de las mujeres, una ley que fue por y para mujeres a raíz del caso de una mujer, fue de 3 años, o sea, cuando se hizo la propuesta de la ley Olimpia, que fue ay, una disculpa, que fue en 2018, se aceptó hasta 3 años después. La ley Ingrid no tardó más que un año y cachito, fue muy poco, y la ley Vicaria no tardó ni un año, o sea, fue cuestión de meses para que fuera aceptada. Y esto no fue hasta que las marchas iconoclastas tuvieron su boom, el impacto que han tenido en medios y en la agenda pública, que entonces el gobierno y bueno, los gobiernos, estas fechas son haciendo un promedio de las entidades federativas, o sea, más o menos cuando una mayoría de estados aceptaron estas leyes, fue, por ejemplo, en la ley Olimpia, pues 3 años después de su proposición. La ley Ingrid, pues un poco más de un año, y la ley vicaria, esta fue sí la que menos ha tardado en ser aceptada por la mayoría de los estados. Pero pues no fue hasta que se hizo el uso de la iconoclasia dentro del movimiento que los medios voltearon a ver y que se hizo la presión social necesaria para que éstas se cumplieran. Conclusiones. Es posible que este tema sea algo controversial, es posible que esto cambie sus opiniones en muchos temas. Espero que eso haya sido, que por lo menos tengan una visión mucho más vasta. Lo que yo estaba buscando, como les comenté un inicio, es que se viera todas las perspectivas. Uno, no está bien demeritar la marcha hablando de las sufragistas y diciendo que las marchas de ahora son las que no cuentan y las que de ese entonces eran las que sí tenían valor, las que sí tenían cosas que tenían sentido, sino que hay que conocer la historia, hay que entender que ellas también hicieron lo que nosotras hacemos en la actualidad y que ellas también lo hacían de una necesidad muy fuerte de ser escuchadas, de tener participación política, de que se les tomara en serio. Nosotras no pedimos nada descabellado más que vivir en paz y vivir una vida libre de violencia, vivir seguras, de que no nos asesinen por el simple hecho de ser mujeres. Ah, también es muy importante recordar, y hago mucho, mucho énfasis en esto, de la diferencia entre el vandalismo y la iconoclasia, porque la iconoclasia tiene un valor muy importante, como se los he presentado hasta ahora, tiene un valor muy importante, no solo dentro del movimiento y de los movimientos sociales que han hecho uso de esta herramienta, sino dentro de la sociedad, porque esto nos hizo plantearnos y cuestionarnos muchos iconos que nosotros teníamos pues en una estima muy alta, sin tomar en cuenta que a lo mejor esto es lo que representa, pero pues, ¿qué es lo que estamos viviendo, no? Es importante reconocer que todo esto nace de una necesidad, que todo esto no le quita el valor al movimiento, no estamos hablando de, es que como piden respeto si no lo dan, es que pedimos algo que por ley nos merecemos y que no se está haciendo cumplir. Creo que la parte más importante de todo esto es que nosotros como sociedad inicialmente nos demos cuenta de lo importante que es todo esto, porque esto no solo se logra por las feministas que salen a marchar todos los años. Esto se logra de que nosotros en nuestras casas nos cuestionemos, de que traigamos el tema a la mesa y que hablemos del tema, que se discuta. No se trata de que sea algo que no se hable o que sea un tema tabú,
que no podamos opinar al respecto, pero que se haga desde el respeto, reconociendo nuestros privilegios, ya sea como hombre o como mujer de clase alta, o cualquier privilegio que nosotros podamos tener. Y por eso vengo a presentar esta información. Esta información es para ampliar la mirada y no quedarnos solamente con lo que podemos ver en los medios, porque también la manera en que los medios retrataban estas marchas en un inicio no era la manera en la que se hace ahora. Ahora ya muchos periódicos hablan de de las marchas iconoclastas y se refieren a ellas como eso, marchas iconoclastas. Pero en un inicio se hablaba de ellas como actos vandálicos, habían casos de oficinas que cerraban porque ya iba a ser el 8 de marzo, ya no nos vayan a hacer algo. Entonces, es importante no quedarnos con una sola historia, conocer ambas versiones, contextualizar y entender, ok, está pasando, ellas hacen esto, porque está pasando esto en el país, porque esto es lo que ellas están viviendo, porque el gobierno no está haciendo estas cosas y porque si no se hace así, hay que lograr convencer y hay que lograr presionar de alguna manera. Porque también dentro de todo esto hay que reconocer que hay una violencia de la que muy poco se habla y es la violencia institucional. No es tan fácil ir a una institución del gobierno y pedir ayuda porque la burocracia es algo que te pone muchas trabas, que te dice, aquí no es, ve a otro lado, eh, nosotros no te podemos ayudar, muchas cosas que te ponen trabas y que vuelven muy complicado que las mujeres vayan a pedir ayuda de la manera legal o por cualquier vía legal, porque el gobierno pone, o bueno, estas instituciones, estos organismos que se supone que están para apoyarnos, ponen muchas trabas a todo esto. Y a veces únicamente estas son las formas en las que se consigue que los trabajadores del gobierno se tomen en serio su trabajo, que le tomen la importancia que necesita y que hagan bien lo que les toca hacer. Bueno, esto ya es hablando más del tema de la información, de los datos numéricos. No solo, bueno, creo que podemos entender como de qué nos están hablando los datos, no simplemente son cifras ahí, pero algo que quiero sí recalcar mucho es que el hecho de que haya sido tan difícil para mí obtener esta información ya habla de otro problema, de que hay muy poca documentación, de que aunque ya lo estemos hablando, no lo estamos poniendo, que sitios que se supone que deberían de dedicarse a este tipo de cosas, que organismos como el INEGI, me sorprende que no tuviera datos sobre la asistencia al 8M. Yo estaba muy confiada de que esos datos estuvieran ahí y finalmente no estaban. Y esto también nos habla de un problema. Y es lo que decía Millicent Fawcett cuando finalmente consiguieron el voto femenino. Ok, ya tenemos estas leyes, ya tenemos, pues ya hay gente que está hablando de esto, ya hay gente en el gobierno que nos cuida, que nos protege, que está de acuerdo con nosotros. O sea, que sigue. No podemos quedarnos como, ay, bueno, pues ya se aplicó esta ley, ya existe, listo. No, ahora hay que asegurarnos de que esta se cumpla y qué mal que seamos los civiles los que tengamos que hacernos cargo de esta parte, o sea, de asegurarnos de que la ley se cumpla, ¿no? Porque esto finalmente es una responsabilidad del gobierno. Pero, pues eso es a lo que voy con todo esto. O sea, la poca información que hay de esto que debería de ser relevante y que debería de haber gente que se dedique a analizar estos datos pues habla del poco interés que hay del gobierno, ya si ustedes quieren, si el gobierno siempre ha sido así, si es que el gobierno actual está poniendo tantas trabas a este tipo de procesos, eso ya queda para una discusión de otro momento, pero hay que entender el problema en todo esto, hay que entender el problema de que esta violencia no es normal, hay que entender que el que no existe, que no esté esta información de manera palpable y realmente accesible pues habla de un poco interés. Aquí hay una parte que sí me gustaría leer y es, eh, nace la violencia y llega una necesidad. Con la necesidad viene la inconformidad, con la inconformidad los movimientos sociales, pero con los movimientos sociales siempre hay dos caras, la de los afectados y la de los que no son afectados. Por lo tanto, desconocen la problemática, lo que genera un choque entre grupos y el grupo afectado hace saber sus necesidades hasta que no queda más que exigirlas. Es a lo que voy. O sea, muchos de nosotros por estar en ciertas posiciones de privilegio ignoramos lo que los demás viven porque no nos toca vivirlos a nosotros. Y está bien, no podemos estar sabiendo lo que pasa en el mundo todo el tiempo, pero cuando alguien llega y nos comenta qué es lo que está pasando, hay que escuchar y hay que saber escuchar.
hay que entender, no podemos juzgar a, por ejemplo, estamos hablando de esto, no podemos juzgar a las feministas por romper, por rayar, por pintar, por gritar, porque hay una necesidad de por medio, porque esta necesidad nace de la violencia, porque la violencia es algo que no se puede ignorar y que no podemos quedarnos, no debemos y no podemos vivir con ello. Y ya, finalmente aquí les presento todas mis referencias, toda la información de donde saqué mis fuentes. Y pues les agradezco mucho, muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya aclarado muchas de sus dudas, eh, y que esto haya ampliado un poco más su mirada sobre el tema. Muchas gracias por ver y estar aquí.